Vamos a ver. Vamos al primer examen, al primer problema del examen. O sea, señores, yo tengo mucho tiempo dando todo esto, mucho tiempo. Y además fui estudiante. Todo, tengo libros y todo, sé dónde está todo, modestia aparte. Y sé que este ejercicio ustedes vean, lo primero que hacen es buscar el solucionador, y eso está bien. Ahora bien, en el caso del solucionador, si usted no lo sabe aplicar, el solucionador usted lo tiene que saber aplicar. O sea, usted ve, no copiarme el solucionador porque yo se lo pongo malo, porque yo sé cómo lo hace el solucionador. Y no es la idea. La idea es que usted agarre y usted aplique realmente su concepto y que coincida con lo que dice el solucionador. Pero si usted me copia tal cual, y todos me copiaron tal cual, todos, absolutamente todo. Entonces eso es como, nada, yo no sé realmente cuál es el nivel de conocimiento de ustedes respecto a eso. Entonces por eso le puse la nota que le puse ahí. Eso significa 50% menos en cada problema. El primer problema valía 10, el segundo 5, el tercero 5. Entonces a cada uno le quité el 50% y ahí está su nota. Vamos a ver. Lo que no dice el solucionador, que ustedes lo tienen que saber. O sea, el solucionador realmente es una guía. Vamos a hacerlo entonces. Yo tengo esta estructura. ¿Cuántas fuerzas tiene esta estructura? Tiene 4 fuerzas, ¿cierto? Mírenla acá. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me están diciendo? Mire, hermano, forme un sistema equivalente en A. ¿Dónde está el punto A? Mírenlo acá, ¿dónde está el punto A? Acá está el punto A. Perfecto, muy bien. Ya de antemano, entonces, eso significa de que yo tengo que trasladar todo lo que sea fuerza, tengo que llevarlo entonces a ese punto. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, vamos a iniciar entonces con algo que es fundamental. Vamos a nombrar mi fuerza que yo tengo. Ah, mira, la fuerza no está ni siquiera nombrada. Miren, le puse acá. Esta fuerza es F1, la fuerza F2, la fuerza F3 y esta fuerza es, aquí está F4, F3. Perfecto, bien. Lo otro es, en cada punto de aplicación de la fuerza, yo coloco un sistema, un punto de coordenada. Son puntos coordenados. Empezando entonces por el punto del sistema donde yo quiero el sistema equivalente, el punto donde quiero el sistema equivalente, que es el A. Y ahí yo inicio entonces con mi sistema de coordenadas. Entonces fíjense que yo le llamé 0, 0, 0. Me voy a este punto, al punto donde está la fuerza F2 de 50. ¿Cuál es la coordenada de ese punto? Ah, mira, la coordenada de ese punto tiene 200 milímetros. Eso significa que tiene entonces 0.2 metros. Tiene distancia en Y. Yo pregunto a usted, es una pregunta que le estoy haciendo para que me conteste. Tiene distancia el punto B, este punto B, tiene distancia en Y. Se lo voy a poner más grande. Porque todos ustedes hicieron el examen. O sea, yo le pregunto, olvídense de lo que está acá. Yo le pregunto, ¿cuál es la coordenada para...? Profe. ¿Por qué no tiene, Bárbaro? ¿Por qué no? Porque está cero ahí, ¿verdad que sí? O sea, tú estás en la línea de cero de la A. Oh, qué bien. En cero de la A, pero es en Y, Bárbaro. O sea, por eso que no tienen Y, profe. Vamos a ver. Atiende. Según el gráfico que sale. Oh, sí, excelente, muy bien. Vamos a ver acá. Déjame yo ir a una... O sea, según el gráfico. Vamos a ver. Según este gráfico. Mira lo que tú tienes ahí, hermano.
tú tienes esto que está acá. Dice, entonces esto, aquí está el punto A. Aquí está esa fuerza, esta fuerza que está aquí en este punto, esa fuerza. Pero ella está aquí actuando, aquí arriba. Acá que ella está actuando. Esta distancia que yo te doy aquí, de aquí a aquí, es 200 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes, si tú te fijas, esto tiene una altura, o sea, es 40, esto es 40, o sea, esto vale 40, esta distancia, esto tiene, ¿cuánto? Es así, 40, y esto tiene entonces una distancia de cuánto, esto vale acá, vale 20. Y tu sistema de coordenadas es bien, esto es Y, acá, o sea, la vertical. Entonces, por aquí, si tú te fijas, hay otra fuerza, entonces, que viene así. Entonces, ella no está en el centroide, o sea, no está en la mitad de ese tramo. Ella está arriba, aplicada. Está arriba. Fíjense que está, señores. Vamos a ponerla grande. Fíjense que está arriba. Y miren esta fuerza, la F4. F2 está arriba en el punto B, pero F4 está realmente en la mitad, o sea, está acá en el centro. Entonces, sin embargo, yo coloqué que la coordenada del punto B era 0.2, o sea, solamente dándole distancia en X. No le di distancia en Y y no le di distancia en Z. Ah, pero ¿por qué yo hice eso? Venimos acá. Venimos acá. Y voy a proyectar, entonces, déjame ver si quito parte de esta cosa que puse acá. Voy a quitar esto. En este asunto voy a quitar todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Miren, esa fuerza yo la puedo prolongar a lo largo de su línea de acción, porque la línea de acción de un vector es infinito. Si yo tengo esta fuerza así que va en esta dirección, eso es infinito. O sea, la línea de acción, la dirección es infinita. Esa fuerza que está aquí es la misma acá, es la misma acá. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo hice fue un subterfugio. Yo dije, bueno, espérate, como yo tengo una fuerza que está aquí en el centroide, así, esta la bajé acá. Con lo cual, entonces, ya elimino la coordenada en Y, la elimino. Y por eso fue que utilicé, entonces, dije que la coordenada en B sería 0.200. Entonces, con lo cual, y esta es la misma. Fíjense que esta fuerza, en vez de entonces, como está aquí aplicada, dije, no, espérate, la voy a mover entonces al punto B, con lo cual tengo solamente un punto de coordenada, que es el 0.200. Entonces tengo esta fuerza acá. Fíjense, si ustedes se fijan aquí, entonces el punto D, ¿qué tenemos nosotros? Yo tengo en el punto D
.2 metros, tengo 0 en Y, pero tengo entonces en Z, tengo entonces .16. Miren la coordenada del punto D, que es esta fuerza acá, que es la fuerza actual, esta fuerza F1. Y tengo entonces, ¿quién? La otra fuerza, la F3, que la tengo acá. ¿Cuáles fueron las coordenadas? Fíjense que yo aquí le di a esta fuerza .2, le di entonces ¿cuánto? En Y le di entonces .10 negativo y en Z le di entonces .16. Esa es la coordenada de esta fuerza. Definí entonces mis radios, o sea, mi vector exposición, perdón, mi vector exposición. Tengo el vector posición R1, que va desde el A hasta D. Tengo entonces mi vector posición R2, que va desde A hasta B. Y tengo mi vector posición R3, que va desde A hasta E. ¿Por qué tengo solamente 3 vectores de posición y no tengo 4 vectores de posición por cada fuerza? Porque estas fuerzas las estoy colocando yo en el mismo sistema, o sea, en el mismo punto. Entonces, con eso me ahorro un vector posición. ¿Qué pasa? Llevo todas las fuerzas entonces, o sea, llevo todas las fuerzas, una vez hecho eso, llevo todas las fuerzas entonces con su dirección y sentido y su módulo a el centroide. Fuerza F1, fuerza F2, fíjense que la fuerza F3, independientemente de que estén diferentes, entonces están actuando en la dirección X. Fíjense, entonces aquí miren cómo estas dos fuerzas las sumé yo. Entonces 300 más 120 me da 420. Entonces con lo cual me queda ya, en definitiva, las 3 fuerzas en cada uno de los ejes. O sea, FDX 420, FZ 250 y FY 50. ¿Qué me queda? Como yo trasladé fuerzas, tengo que buscar entonces los momentos. Porque no puedo yo realmente agarrar y esas fuerzas, por arte de magia, colocarlas donde están aplicadas al punto A. Tengo entonces que generar momentos, o sea, calcular los momentos. Entonces vengo acá. ¿Qué tengo? Dije, vamos a ver. Entonces, ¿qué tengo? Para F1, ¿quién es F1? F1 está en el eje Z y es menos 250 newton. Entonces tengo M R1 por F1. Entonces fíjense F1, ¿dónde está F1? Miren F1. Entonces en Z. Entonces como va hacia el lado opuesto de Z acá, entonces negativo. Entonces por eso tengo menos 250. Y tengo entonces R1, que es mi vector posición ya definido, R1. Entonces consigo a R1, que va a ser entonces coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial, es decir, coordenada de D menos coordenada de A. Entonces, ¿qué me da eso? Eso me da entonces 0.2 menos 0, 0.0 menos 0, 0.16 menos 0. Y eso da 0.2i, 0.2i, 0j más 0.16. Resuelvo mi determinante. ¿Quién? La primera fila realmente es I, J y K. En la segunda fila coloco el vector, las componentes del vector posición, 0.20, 0.16. Y entonces, y en la tercera fila coloco las componentes del vector fuerza. Como solamente tiene componentes en Z, 0i, 0j, más, o sea, menos 250 en K. Entonces, ¿qué me da eso? Cuando yo resuelvo, si ustedes se fijan, esto me va a dar solamente componente en quién. Positiva, menos 250 por 2 queda 50. ¿En qué dirección en J? Entonces la fuerza F1 provoca un momento en J. Y J es quién? Es el vector cartesiano unitario en el eje Y. Entonces ese momento está actuando en Y. Me voy entonces con quién? Con F2. Para F2 tengo F2 ¿dónde está F2? Vamos a ver quién es F2. Fíjense en Y. Y como Y negativo. Entonces tengo el momento
resultante va a ser ¿quién? El momento vectorial va a ser R2 por F2. ¿Quién es R2? La distancia de B menos A. El vector posición formado por los puntos B y A. Entonces, ¿cuál es el punto final? B. Punto inicial A. Y eso me da entonces 0.2 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0. Me da 0.2 más 0 en K. Y la fuerza, entonces la componente de la fuerza, ¿cuáles serían? Entonces, como estoy en Y, sería 0 en I menos 50 J más 0 en K. Entonces resuelvo mi determinante, 0.2 y J y K, 0.2, 0, 0, 0, menos 50, 0. Entonces resuelvo ese determinante. ¿Qué me da ese determinante? Si ustedes se fijan, ese determinante me da 0.2 por menos 50 por K. Me da menos 10K. Bien, me voy para F3. F3 está en F de X. Entonces menos 120. Fíjense por qué. O sea, F3 en X. Miren que va hacia detrás, hacia el lado opuesto de X. Y entonces, ¿con quién es F3? F3 me da con el vector R3, el vector posición R3. Mírenlo acá. Entonces, ¿cuál es el vector posición? Esto es R3. Es 0.2 menos 0 en I, 0 menos 0 en J, 0, 0, 0 menos 0 en K. Da 0.2 I, 0J, 0K. ¿Y cuál va a ser entonces el vector fuerza? Menos 120 en I, más 0 en J, más 0 en K. Entonces ya coloco mi determinante I, J y K. Esto es ¿quién? Esto es acá. En este caso esto es 0. Lo dejo igual acá. Esto es 0. Vamos a ver por qué salió todo esto. Esto R3. ¿Quién es R3? Vamos a ver. R3. R3 es 0.2. Entonces tengo menos 0.10 acá. Eso es 0.10. Y tengo el otro es entonces ¿cuánto? Entonces tengo 0.16. Entonces eso es 0.16. Y aquí fíjense que esto da entonces 0.2 menos 0.10 menos, o sea, 0.16. Entonces y el vector fuerza es menos 120. Cuando resuelvo, fíjense, da 0 esta columna, o sea, esta diagonal. Entonces tengo esto por da 0. Pero tengo esto entonces menos 120 por J por 0.16. Eso da entonces ¿cuánto? Menos 19.2 en J. Y tengo en K entonces ¿cuánto? En K tengo 0.10 menos 0.10 por 120. Eso da positivo. Como tengo entonces, estoy en la diagonal negativa, me da negativo. ¿Cuánto? Menos 12K. Entonces ahí conseguí, ahí yo veo entonces que la fuerza F3 genera un momento en Y y un momento en Z. Tengo entonces la fuerza F4. Para la fuerza F4. La fuerza F4, si ustedes se fijan, la fuerza F4 está en la misma, o sea, es lo mismo que yo tengo acá, entonces vamos a hacerlo para acá, copio acá, tengo entonces, ¿qué tengo? Para F4. F4. Entonces, F4, ¿en qué dirección está? En la dirección es menos 300X, en X. Entonces, eso está en X, y es menos 300. Y tengo entonces, ¿quién me da F4? Me lo da entonces R2. Entonces, esto sería R2 por F4. Entonces, esto es F4. ¿Y esto es cuánto? Menos 300. Coloco aquí menos 100 en 0 en J. O sea, le quito aquí cosa y ya tengo el vector. Y entonces, ¿qué tengo? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas? Es 0.2 menos 0, 0, 0 menos 0,
0 menos 0, 0 menos 0. Entonces fíjense que aquí sale entonces ya para F4 tengo I, J y K 0.2, 0, 0. Y tengo menos 300, 0, 0. Y entonces como todo es 0, eso da 0. Entonces, ¿qué pasa? El vector fuerza, o sea, la fuerza, ¿cuál va a ser el vector fuerza? F1 más F2 más F3 más F4. Sumando entonces todas estas, las fuerzas que yo tengo, F1, fíjense acá que la coloqué acá. F2, que la coloqué acá, 0, que es este vector acá. F3, que es este vector. ¿Dónde está F3? Mírenlo acá. Y entonces tengo F4, que es menos 300, más 0, más... Ya, y agrupando las I, J y K, me da entonces que yo tengo que mi vector resultante va a ser menos 400 en I, menos 50 en J, menos 250 en K. ¿Qué es esto que está acá, señores? Fíjense, menos 420 en Y, en X. Tengo menos 250 en Z y K. Y tengo entonces cuanto menos 50 en Y. ¿Qué es esto que está acá? Ya en términos vectoriales. Y el momento, entonces sumo los momentos. El momento va a ser momento vectorial, F1 por la fuerza F1, momento vectorial por la fuerza F2, momento vectorial por la fuerza F3, momento vectorial por la fuerza F4. Entonces, ¿qué tengo acá? 50J menos 10K menos 19.2 menos 12K más 0. Míralo acá. ¿Y eso qué nos da entonces a nosotros? Nos da el momento resultante es 30.8 en J menos 22 en K. Bien. Vamos a ver esto. Ese momento, ¿qué significa ese momento? ¿Qué significa ese momento? Ese momento, déjeme yo para que no se me olvide, porque se me olvida. Entonces, vengo acá, vamos a trabajar acá. Pega, ya tengo esto. ¿Qué significa ese momento? Ah, perfecto. Ese momento significa, fíjense, ese momento significa que el momento es quién. Siempre el momento es m de x en y, en términos vectoriales, m de y en j y m de z en k. Bien. Entonces, tengo aquí componente en y. Ahí, en ese momento resultante, tengo componente en y. Le pregunto, ¿tengo componente en y del momento? No. Entonces, significa que m de x es 0. O sea, no hay momento en el eje X. Vamos a ver. Tengo componente en J de ese momento. Sí, 30.8. Entonces, m de y es el que acompaña J con J, es igual a 30.8. Y tengo entonces acá m de z. ¿Cuánto es m de z? M de z igual a ¿quién? A menos 22. Muy bien. Muy bien. Entonces, ustedes me dijeron que lo que nosotros teníamos era Y, esto era Z y esto era X. Entonces, ¿qué hago? Yo debo graficar esos momentos porque son vectores. Entonces, ¿qué tengo? Tengo mi m de x, no tengo nada, pero tengo m de y. M de y, ¿cómo me dio el vector momento? Me dio positivo, 30.8. Y aquí va entonces ese vector momento. O sea, m de y va hacia arriba porque es positivo, 30.8. Muy bien. Fíjense que yo no he dibujado su curvatura. O sea, no he dibujado la curva del momento. Solamente he dibujado el vector momento. MZ. ¿Hacia dónde actúa el momento MZ? ¿Hacia dónde actúa el momento MZ? Ahí, en ese gráfico. Ahí.
hacia abajo, profesor. ¿Eh? MZ, yo creo, positivo. Hacia la izquierda, yo creo que. O sea, vamos a ver. MZ es negativo, Álvaro, porque mírenlo aquí, el negativo. Mírenlo ahí, es negativo. Si este es el positivo de Z, ¿hacia dónde actúa entonces ese vector? Hacia aquí atrás, hermano. Miren, hacia acá. Así actúa. O sea, o lo mismo actúa así. Eso no importa, lo puedo poner donde yo quiera. O sea, lo que significa el sentido realmente, ¿cuál es el sentido? El sentido es que va en esa dirección, en ese sentido, en la dirección Z, pero en el sentido negativo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es eso? Vamos a ver. Ahora tenemos nosotros que decir cuál es el sentido, o sea, la curva de giro de ese momento, cómo gira ese momento. Entonces, hacemos que la regla de la mano derecha, ¿qué hago? Coloco mi pulgar hacia arriba acá y las demás manos así, los demás dedos así. Y lo giro entonces, giro estos cuatro dedos que me quedan, los giro alrededor del eje Y. ¿Cómo es el sentido de giro entonces? ¿Es horario o es antihorario? Hagan el ejercicio, por lo menos. Antihorario. Antihorario. Entonces, ese giro es antihorario. Así. Ya yo con eso conformé mi momento. Vamos a ver ahora así, este vector. Entonces, ¿hacia dónde? Coloquen el pulgar, la uña, hacia la flecha y giran con relación, los cuatro dedos con relación al eje Z. Entonces, ¿cómo sería el sentido? ¿Horario o antihorario? Antihorario. ¿Cómo, Bárbara? Acá. ¿Cómo? ¿Cómo tú tienes? O sea, ¿cómo tú giras? O sea, ¿cómo tú vas a girar? ¿Cómo gira? Gira así. Antihorario. Entonces, ya tú con esto conformaste entonces ya tu momento. Y eso es lo que tú entonces aquí ya se divide. Miren acá. Ahí está. Entonces ya ahí tú tienes un sistema equivalente. Lo otro es, señores, el copy-paste del cosa. Y ahí tú tienes tu sistema equivalente formado. Porque esto, después de esto, yo le coloco cálculo a esto. Y tengo que saber todo lo que está haciendo. Lo otro que ustedes me hicieron no sirve para nada. Para nada. No agrega información. Nada. Preguntas con respecto a ese problema. Si no tienen preguntas, pasamos entonces a lo